termodinámica, y que básicamente esta ley plantea que la energía, independiente del tipo que ésta sea, se transforma. Y solamente es capaz de transformarse, es decir, no tengo posibilidad de crear energía o bien de destruir energía. ¿Cuál es el problema con esta primera ley? Esta primera ley lo que genera es que no nos permite indicar hacia qué dirección van estas transformaciones de energía. Es bastante baja si se dan cuenta. Entonces nos tendríamos que cuestionar, ¿siempre será así? ¿Será que siempre puedo transformar la energía cuantas veces yo quiera y del lado que yo quiera para donde yo quiera? ¿Será que siempre se cumple esta primera ley? Porque es una ley de la termodinámica, es una ley, algo que supuestamente siempre ocurre. Y tal vez a lo mejor a esta ley no le faltará algo ahí que agregar. Entonces, importante, hoy día vamos a profundizar sobre qué es lo que plantea, por qué es la necesidad de esta segunda ley, considerando lo que ya trabajamos de la primera ley, ¿ya? Fíjense bien, la primera ley de la termodinámica tiene varias limitaciones que no nos hemos dado cuenta porque recién ahora estamos reflexionando, evaluando qué significa esta primera ley. Recordemos primero que todo que esta primera ley habla de este proceso en donde cuando yo le doy calor o le genero un trabajo a un sistema, este sistema es capaz de este trabajo, este calor, convertirlo en energía interna y también de convertirlo ya sea en trabajo o calor. Por ejemplo, si yo presiono, si yo le doy calor a una olla cerrada, estoy generando un trabajo sobre esta olla a presión, por ejemplo, en donde lo que estoy generando mi trabajo es aumentar su temperatura. Y lo que yo estoy generando es que la energía interna del contenido que está dentro de esta olla aumente. Pero podríamos hacer esta cosa al revés. ¿Será válido? Porque la primera ley de la termodinámica me dice, pucha, podéis transformar la energía como tú quieras. Pero no me dice si efectivamente siempre lo puedo hacer, si tengo algunos límites. Bueno, ahora tenemos que identificar estos límites. Fíjense bien. De partida, la primera ley no identifica la posibilidad de que efectivamente se pueda realizar el proceso. Es bastante maravillosa esta cosa porque siempre vamos a poder transformar el trabajo en calor y energía interna. Eso me dice la primera ley. Y cuantas veces tú quieras, da lo mismo, siempre lo vas a poder hacer. Importante, tampoco indica si todas las conversiones de calor, trabajo, ahí dice trabajo, debería ser trabajo, y energía son posibles. A lo mejor si yo le doy, por mucho calor que yo le dé a un sistema, a lo mejor no logro ni siquiera que una partícula se mueva. Y esa información no la está considerando la primera ley, por lo tanto hay otra limitación. Aún peor, imagínense esto, no restringe situaciones, es decir, siempre lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer 1000 veces y lo vas a poder seguir haciendo 1000 veces más. ¿Será siempre así? Idealiza, importante, idealiza el concepto de energía como algo que nunca se termina. Importante, chiquillos, recuerden que siempre estamos trabajando con esta idea de que todos mis sistemas son aislados, por lo tanto lo que sucede aquí adentro no se va a permear hacia afuera ni viceversa. Pero en la realidad sí pasa y hay energía que se pierde y hay energía que se pierde a tal nivel que yo no la puedo volver a obtener. Por lo tanto, es sumamente importante tomar en cuenta de que algo le pasa a esta primera ley de la termodinámica que no considera algunas cosas. Entonces, fíjense bien, ¿qué solución le vamos a dar a todas estas limitaciones, a estos problemas que tiene la primera ley? De partida, la incapacidad de la primera ley de identificar si un proceso puede llevarse a cabo, lo vamos a remediar mediante la introducción de otra ley, la segunda ley de la termodinámica, importante. Fíjense bien, la primera ley no restringe la dirección de un proceso, esta segunda ley sí lo va a hacer. Entonces, esto dice que para satisfacerla, que el satisfacer esta ley no asegura que efectivamente el proceso ocurrirá. A lo mejor teóricamente, efectivamente, yo puedo decir, pucha, ¿sabéis qué? Si yo a una máquina le coloco tanto calor, todo esto se va a transformar en trabajo. Pero la verdad no es así. No solamente la primera ley me dice lo que se puede o no se puede generar. Ni tampoco esto me dice que todo va a venir de vuelta. Más fácilmente, chiquillos, y más fácil de evidenciar. Todo lo que yo como, yo soy capaz de transformarlo en procesos mecánicos de mi cuerpo, biológicos, ya sea desde el metabolismo basal hasta el hecho de yo ir a correr una maratón. Todo lo que yo como. Pero por mucho que yo intente revertir el proceso de correr una maratón, revertir el proceso de mi respiración, que es el metabolismo basal, yo no voy a poder devolver íntegramente todas las kilocalorías que consumí.
Y eso es una transformación de energía que está limitada, fíjense bien. La energía química, que fue la que yo consumí mediante la alimentación y la transformé en energía mecánica, en el movimiento de mi cuerpo, no puedo hacer que esta cosa se dé vuelta, no puedo hacer que mediante mi energía mecánica de mi cuerpo yo genere energía química. Por lo tanto, es importante que la primera ley sea restringida. La segunda ley efectivamente establece direcciones, establece del punto A puedes ir al punto B, como el ejemplo de recién. La energía química que tú consumes puedes convertir en energía mecánica con tu movimiento, pero no puedes hacer lo contrario, no puedes tomar tu movimiento y convertirlo en alimento, en energía química. Y ante eso aparece un nuevo concepto que anteriormente hemos trabajado, que es el concepto de entropía. ¿Y la entropía qué será? Importante ahí, chiquillos. La entropía, fíjense bien, antes de pasar a la entropía es importante esto. La segunda ley no es un enemigo en la primera ley, muy por el contrario, se complementan. Ahora, en vez de decir que las conversiones energéticas se realizan a partir de satisfacer solamente la primera ley, vamos a decir que las conversiones energéticas siempre se van a poder llevar a cabo cuando se cumplan la primera y la segunda ley de la termodinámica. Segunda ley que todavía no decimos, estamos recién investigando por qué aparece esta segunda ley. Y ya sabemos que la segunda ley aparece como solución a los grandes problemas que tiene la primera ley, que es el hecho de que no tiene limitaciones, que son las limitaciones que tenemos en la realidad, ¿ya? Entonces, fijémonos bien. Aparece el concepto de entropía, que ya en algún momento dijimos no es más que un grado de desorden, que hoy día vamos a tratar de debatir un poquito más. Fíjense bien, partamos del hecho antes de pronunciar qué es la segunda ley de la termodinámica, hablemos un poquito de qué es la calidad. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica establece que la energía no es solamente un valor, no es solamente una cantidad. ¿Ya? Importante. La primera ley me habla de cantidades, me dice, pucha, los 10 joule, tú vas a seguir teniendo 10 joule, transformándolos de trabajo, energía interna, calor y así sucesivamente. Pero la segunda ley me dice, sí, ¿sabes qué? Vas a tener 10 joules, pero la calidad de esos 10 joules no va a ser la misma que inicialmente. Entonces es importante. Hasta ahora hemos estado trabajando estos 10 joules como un valor íntegro o un valor que yo puedo manipular y tal como si esto fuera una balanza, puedo ir convirtiendo, puedo ir moviendo de un lado al otro, pero en ese movimiento de un lado para el otro, yo estoy perdiendo calidad de la energía. Entonces, discutamos un poquito qué es la calidad de la energía. De partida, para entender la calidad de energía vamos a tener que entender primero que cada tipo de energía se determina en función de su capacidad para producir trabajo. Y esa es la calidad de la energía. Una energía con mejor calidad es aquella que yo puedo emplear a mayor cantidad para producir un trabajo, ya sea por cantidad de masa o por cantidad de volumen de esto. ¿Qué quiere decir? Y en forma de ejemplo, y aquí van a poder darse cuenta por qué es tan importante la energía extraída desde el petróleo versus la energía extraída desde el sol, por ejemplo, que es una energía renovable y una energía limpia. Y básicamente va en el sentido de la calidad. La energía extraída del petróleo tiene mejor calidad que la extraída del sol. ¿Por qué? Porque mientras a menor cantidad de petróleo yo le puedo extraer mucha energía y la puedo transformar en trabajo. Mientras que para obtener ese mismo trabajo yo requiero grandes volúmenes de energía solar. Ahí está mi problema de cantidad de radiación solar, por así decirlo. Por lo tanto, acá viene el peso de la segunda ley. La segunda ley me dice, sí, tú puedes convertir las energías, tal como dice la primera ley, pero no es lo mismo pescar energía concentrada que viene del petróleo y pescar la misma cantidad de energía desde un panel solar. ¿Por qué? Porque una tiene mejor calidad que la otra. Una la puedo convertir completamente en energía que voy a transformar en trabajo, mientras que las otras no. Es así que, por ejemplo, yo puedo decir que las energías que vienen de los combustibles fósiles tienen mejor calidad versus las energías que vienen desde las cosas un poco más, lamentablemente, que son un poco más amigables con el medio ambiente, como es la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía solar, porque necesitamos grandes volúmenes de este recurso natural para poder convertirlo en trabajo, para poderlo convertir en energía útil. Entonces, importante, la calidad de energía es sumamente relevante, pero al mismo tiempo, acá tenemos un debate un poquito ético, porque si bien el petróleo me da alta cantidad de energía con alta calidad,
va muy en contra del medio ambiente. Y por otro lado, para yo poder obtener la misma cantidad de energía necesito obtener, a partir de fuentes, por ejemplo, la fuente eólica, la energía eólica, necesito colocar una cantidad enorme de estos molinos para poder obtener la misma cantidad de energía que a lo mejor yo tendría simplemente con una central de refinería de combustibles fósiles. Ahí viene la diferencia, ahí viene el alcance de por qué una energía la ocupamos más que la otra, única y exclusivamente por la calidad. Y esto es sumamente garrafal, chiquillos. La segunda ley es garrafal, es muy importante para lo que es el trabajo de ingeniería. Los ingenieros apoyan mucho la segunda ley porque establece parámetros de calidad para la energía y sus conversiones. Entonces, fíjense bien, a partir de esto y de forma muy lamentable, y esta idea de poder tomar la energía y transformarla cuantas veces yo quiera, que sería maravilloso, en fin, piensen eso, podríamos hacer un motor y al mismo tiempo un generador que pescara la energía que el motor transformó en energía de movimiento, y pescar ese movimiento y transformarlo de nuevo en energía eléctrica, por ejemplo. Pero no es posible. De hecho, mi segunda ley de la termodinámica me dice que finalmente el total de energía asociada a una fuente térmica, recordemos que estamos en esa instancia, estamos trabajando a nivel de lo térmico, nunca, pero nunca la voy a poder transformar de forma íntegra en trabajo útil. Siempre voy a desperdiciar un poquito de energía, quiera o no quiera, tomando todas las medidas necesarias, trabajando en un sistema aislado, etcétera. En la realidad es que siempre voy a perder un poquito de energía, aunque sea muy, muy mínima, pero sí la voy a perder, ¿ya? Y fíjense bien, en función de esto, aparece algo. Jamás yo voy a poder crear una máquina que tenga un rendimiento del 100%. Esa es otra cosa que me plantea la segunda ley de la termodinámica. Me dice, ¿sabes qué? Independiente de todo el esfuerzo, esmero que le coloques al asunto, jamás vas a lograr que una máquina tome toda la energía que tú le des y la transforme en trabajo. Eso sería el rendimiento en sí. Es imposible, no puedo hacerlo, pero para que lo entendamos mejor veamos qué es el rendimiento. De partida vamos a denominar el rendimiento de un sistema a una relación entre la energía de entrada, la energía que yo le doy al sistema, y la energía que sale del sistema convertida en este caso en trabajo. Un porcentaje, a lo mejor yo a esta máquina térmica o a este motor, un motor térmico es una máquina térmica, el motor del auto es una máquina térmica, a lo mejor yo le meto de energía 10 joules, pero resulta que mi motor solamente emplea esos 10 joules, de esos 10 joules solamente es capaz de darme como resultado un trabajo de 2 joules. Eso es rendimiento. Cuando yo soy capaz de comparar la energía que entra versus la energía que sale, que es la energía mecánica, la que estamos recogiendo, la que me genera movimiento. Eso es rendimiento. Y fíjense bien, los números son feísimos. ¿Por qué? Porque en la realidad toda máquina térmica tiene un rendimiento muy bajito. Importante. Entonces, importante, chiquillos, para que veamos el asunto del rendimiento y lo que ya me está limitando la segunda ley de la termodinámica. De partida, la segunda ley de la termodinámica me dice, ¿sabes qué? De toda la energía que tú le des a un sistema, independiente cuánto le des, etcétera, siempre va a haber energía que va a ser inútil, energía que tú vas a desperdiciar, energía que tú vas a perder. Por lo tanto, no siempre toda la energía que tú le ingresas a una máquina térmica, a un sistema, va a ser útil porque no la voy a poder utilizar. Se va a perder, simplemente. Segundo, también me establece que hay una dirección en los procesos. Es como cuando yo rompo un jarrón. Si yo rompo un jarrón, ya pasó de un jarrón íntegro a pedacitos de jarrón. Por mucho que yo lo intente pegar, no va a volver a ser el mismo jarrón inicial. Hay algo ahí que aparece y me genera un grado de desorden. Ahí viene la clave y por lo tanto yo no voy a poder volver al instante inicial. Imposible. Así que algo pasa ahí. Hay algo súper importante. El tema de la cantidad de energía involucrada en un sistema es drama de la primera ley. Y el drama que tiene grandemente la primera ley es que no me establece límites, tal como les he dicho todo este rato. Los 10 joules los mueves como tú quieres, transforman los 10 joules íntegramente a calor, son 10 joules de calor. O bien estos 10 joules de trabajo los conviertes íntegramente en 10 joules de energía interna en un proceso adiabático, súper mágico. Pero ahí tenemos el drama, en la realidad no ocurre. ¿Por qué? Porque pierdo calidad. Y el tema de la calidad es el tema de la cual se preocupa la segunda ley de la termodinámica y lo que hace es extrapolar la primera ley y llevarla a una realidad mucho más clara y evidente. Efectivamente perdemos energía.
Importante, la segunda ley restringe efectivamente a la primera ley, pero al mismo tiempo la complementa. ¿Por qué la complementa? Porque la segunda ley no me está diciendo que la primera ley esté mala, me está diciendo, ¿sabes qué? Sí, la primera ley tiene razón. Yo puedo convertir la energía, pero pierdo calidad. Y si pierdo calidad significa que voy a tener limitaciones para convertir el calor que le estoy entregando a una máquina térmica en trabajo. Por lo tanto, los 10 joules iniciales no se van a convertir en 10 joules de trabajo, sino que se van a convertir en mucho menos. Eso me está diciendo la segunda ley. Me está dando la explicación de por qué es imposible crear una máquina infinita, ¿ya? Entonces, fíjense bien, para que un proceso se pueda llevar a cabo en la realidad, no en los modelos teóricos que hemos estado trabajando hasta ahora, lo que debe pasar es que se cumplan ambas leyes. Debe estar el proceso de conversión de energía, es decir, tengo que tener un sistema en donde yo le esté suministrando calor, yo quiera generar trabajo y va a haber energía interna, y también se va a cumplir la segunda ley, que lo que me va a mencionar es que yo no voy a poder hacer un loop infinito en donde yo voy a tomar la energía que salió y la voy a volver a tomar en la entrada como si fuera una máquina permanente. No, voy a tener que siempre recurrir a algo externo que me esté dando energía para suministrarle a esta máquina. Importante ahí. Y acá aparece un concepto, pues yo ya lo dije antes, aparece el concepto de entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía, tal como ya hemos dicho antes, es el grado de desorden de un sistema. Por lo general, y cuando veamos la tercera ley nos vamos a dar cuenta de que las grandes teorías establecen de que el desorden universal de todo el universo aumenta, es decir, la entropía del universo está en constante aumento. Fíjense bien, vamos a decir que en un sistema que esté ordenado, en donde las partículas estén juntitas, yo las pueda visualizar, las pueda medir, es porque tiene poca entropía. Pero un sistema menos ordenado, más caótico, va a ser un sistema que tenga mucha entropía, como el ejemplo visual que ahí aparece. Veamos algunos ejemplos. Tenemos un ejemplo como es el hecho de cuando un sólido pasa a un estado gaseoso. La entropía aumenta. ¿Y por qué? Porque hay mayor movimiento. Las partículas se desordenan para pasar del estado sólido al líquido y luego al gaseoso. Aumenta el desorden, aumenta la entropía. Otros ejemplos, adicional a eso, es por ejemplo cuando yo disuelvo sal en agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque inicialmente yo tengo claro dónde está el agua, ordenadamente, y tengo la sal. Pero al momento de generar la disolución, yo desconozco a dónde se fueron las partículas de cada partícula de la sal, cada partícula del agua. Se agruparon, etcétera, hicieron enlaces raros, etcétera. Perdí la noción de dónde está la sal y el agua, por lo tanto generé mayor desorden. Aumenté la entropía. Lo mismo cuando yo caliento un cuerpo, ¿cierto? Recordemos que cuando yo caliento un cuerpo en un proceso no isotérmico, aumento la temperatura. Por lo tanto, si aumento la temperatura, las partículas se agitan y eso va a generar, al fin de cuentas, que haya mayor desorden, mayor entropía. Veamos, ¿qué significa esta cosa la entropía? De partida, la entropía se puede medir. No vamos a ocupar la fórmula porque realmente la fórmula es bastante absurda, es bastante sencilla. Pero fíjense bien, la entropía, que lo vamos a medir con el delta S, va a corresponder a este cociente entre calor y temperatura. Por lo tanto, la entropía y el calor, la variación de calor, son directamente proporcionales. Si un sistema tiene una variación de calor positiva, es decir, gana calor, la entropía aumenta, es una variación positiva. Si por el contrario un sistema pierde calor, la entropía es negativa. Lo mismo, calor cedido, negativo, entropía negativa. Calor absorbido, positivo, entropía positiva. Si no hay modificación, no hay energía en tránsito, si no hay calor, no tengo entropía. Importante, la variación de entropía toma en cuenta dos instancias, un instante inicial, un instante final, en donde debe haber algún cambio. ¿Pero qué nos dice? Fíjense bien, ya dijimos, la entropía depende netamente de que si el calor se absorbe o se gana por el sistema. Si yo gano calor, la variación de calor es positiva, la entropía es positiva. Y por la forma contraria, si pierdo es negativo, la entropía es menor a cero. ¿Qué nos dice? Ahora algo súper importante. La entropía ahora nos va a dar cuenta de la reversibilidad de los procesos. Si la variación de entropía es positiva, es un proceso irreversible. Es, por ejemplo, cuando yo quiebro un vaso. Yo lo quebré y no tengo formas de volver al instante inicial.
Por lo tanto, es completamente irreversible este proceso. Por otro lado, si la entropía fuera cero, fíjense bien, hay que pensar bien, ¿qué significa que la entropía sea cero? La variación de entropía sea cero. Significa que no hubo variación de calor. Y si no hubo variación de calor, quiere decir que las partículas no se movieron. Algo pasó ahí. Vamos a hablar de eso al final. En ese caso, muy breve, muy pequeño, puede haber reversibilidad en el proceso. Y finalmente, si la entropía fuera menor que cero, fíjense bien lo que está diciendo esto, ese proceso es completamente imposible. ¿Y por qué? Porque un sistema no pierde calor de la nada, pierde calor solamente porque interactúa con algo externo. De ahí viene el hecho. La primera ley de la termodinámica no nos habla de lo externo, nos habla del sistema, pero el entorno no nos importa. La segunda ley me dice, sí, ¿sabes qué? El entorno tiene que ver. Eso externo que no estás tomando en cuenta efectivamente tiene que ver con el comportamiento de las transformaciones energéticas de un sistema. Por lo tanto, es importante eso. Fíjense bien, la típica viñeta, la causa del desorden en el universo es la entropía. No, mentira. La entropía, chiquillos, no es una causa. La entropía es una medida. ¿Y qué mide? Mide el desorden de cualquier cosa. El desorden de su dormitorio es entropía. Mientras más desordenado, más entropía hay. Entonces, fíjense bien, formalmente la segunda ley ahora nos va a servir para indicar qué procesos son posibles o cuáles no. Súper importante. Recordemos, primera ley me dice, ¿sabes qué? Puedes hacer todas las transformaciones energéticas que se te plazcan. Pero la segunda ley dice, ¿sabes qué? Esta transformación que a ti se te está ocurriendo no es posible. Fíjense bien, de todos los procesos permitidos por la primera ley, solo algunos de ellos van a poder realizar la conversión de energía que nosotros planteamos teóricamente. Y esos son aquellos que cumplen efectivamente la segunda ley. Fíjense bien, ahora vamos a anunciar algo que sí pasa en la primera ley y que se complementa con la segunda ley. Cuando dos objetos que están a diferente temperatura se ponen en contacto térmico entre sí, el calor fluye del objeto más cálido al más frío. Estoy pasando energía de un punto al otro, primera ley. Incluso la ley cero estamos hablando. Ya, hasta ahí vamos bien. Pero la primera ley no me dice qué pasa al revés, po. Estará la posibilidad, fíjense bien, posibilidad. ¿Estará la posibilidad que el cuerpo más frío le entregue calor al más cálido? No, po. Y esa parte, esa oración que yo aquí les puse en rojo, no la contempla la primera ley de la termodinámica, pero sí la segunda. Fíjense bien el enunciado. Ahora el enunciado con este pero, nunca, imposible, este es un proceso completamente imposible porque la entropía sería negativa, jamás, nunca, el cuerpo más frío le va a entregar calor al más cálido. ¿Por qué? Porque es imposible, la entropía negativa no es posible, no lo puedo hacer. Otro ejemplo, la sal se disuelve espontáneamente en el agua. Mi sistema es la sal. Ahora, según la primera ley de la termodinámica, yo podría separar de nuevo la sal y el agua mágicamente. Pero no, la realidad es que si yo quisiera extraer sal del agua, yo voy a necesitar algo externo que me permita hacer este proceso de decantación, de limpieza, etcétera, de esta disolución. Y aún más, jamás voy a poder extraer el 100% de la sal que se disolvió, porque perdí la calidad de la energía. Fíjense bien, importante la segunda ley. Entonces, fíjense bien, hay procesos que son irreversibles, jamás nunca. Si ustedes le quiebran esa loza especial que tiene la mamá y guardada para visitas, la mamá se le va a enojar aunque le peguen con la gotita al plato. ¿Por qué? Porque es irreversible volver al instante donde el plato estaba exactamente igual. ¿Por qué? Porque la entropía no me permite, generé tanto desorden que no puedo volver al instante inicial. Así que sumamente relevante. Fíjense bien, con todo esto ya estamos claros que no puedo construir una máquina capaz de convertir por completo y de forma continua la energía térmica en otros tipos de energía. En alguna clase, alguno de ustedes mencionó si yo pesco la energía de un motor eléctrico, si yo pesco la energía mecánica que genera este motor eléctrico y lo uno a un generador eléctrico. Va a tomar la energía mecánica, me la va a convertir en electricidad y la electricidad me la va a volver a convertir en movimiento y así sucesivamente, como un loop infinito. No, la verdad es que estoy perdiendo energía. No es una cosa continua. Se me va disipando energía que se va en calor, se va en el movimiento de todos los elementos que están en este circuito, etc. Por eso yo acá les puse esta imagen que aparece un ventilador entregándole
viento a un molino y el molino supuestamente genera electricidad. Y uno dice, uy, pero esto es mágico, tendría el ventilador encendido y no gastaría energía externa. Mentira. ¿Por qué? Porque hacia el ambiente, hacia el entorno sí se disipa energía, por lo tanto necesitaría algo externo. Esa necesidad de algo externo que colabore en estos procesos de transformaciones energéticas es lo que me plasma la segunda ley. Importante. Fíjense bien, y ahora vamos a enunciar, ahora sí que vamos a decir formalmente qué dice la segunda ley de la termodinámica. Partimos al revés, interpretamos qué decía la segunda ley y ahora recién nos vamos a ir a la parte teórica real. ¿Qué me dice la segunda ley? Me dice, según Kelvin y Planck, me dice que es imposible construir un aparato que opere cíclicamente, cuyo único efecto sea absorber calor de una fuente de temperatura y convertirlo en la cantidad equivalente de trabajo. Fíjense bien, esta equivalencia de tomar el calor y convertirlo en trabajo, la primera ley dice que sí se puede hacer. Simplemente la energía interna es cero. Chao. Convierto todo en trabajo. La segunda ley me dice, esta cuestión es imposible, ¿no? Ni se te ocurra. Es un mal gasto de energía, para la redundancia. Porque es imposible. Va a haber una pérdida, a lo mejor no de la cantidad. Incluso la segunda ley dice eso, a lo mejor no pierdo la cantidad de energía, pero sí pierdo la calidad. Por lo tanto, y eso va a un deterioro del artefacto. Fíjense bien, y esto incluso lo podemos ver en la realidad. En un automóvil, por lo general los automóviles tienen dos tipos de motores, uno que es a petróleo bencinero, el típico, que tiene restricción varias veces a la semana, y el diésel, ¿ya? El catalítico, como uno dice. El rendimiento de estas máquinas son máquinas térmicas porque trabajan en función de la quema de un combustible fósil. Fíjense bien el rendimiento, yo aquí les puse, el rendimiento de un motor petrolero es del 20%, es decir, del 100% de energía que yo le suministro mediante el petróleo, o alguna benzina de algún tipo de octanaje, solamente el 20% de esa energía se convierte realmente en movimiento. Recordemos que eso es un motor, algo que me lleva al movimiento. El diésel, por otra parte, ¿por qué es más limpio? ¿Por qué tiene menos restricciones a nivel ambiental? Porque gasta más de la energía en movimiento y emite menos energía inútil. Eso es lo que contamina, la energía inútil en cierta medida. El diésel es bastante menos, tiene un rendimiento del 35 al 40%. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Y estamos hablando de motores que son de alta calidad, es decir, tienen una gran conversión de energía útil. Pero aún así el rendimiento es bajísimo, a lo más 40%. Hay otro enunciado formal de la segunda ley que es de Clausius y que dice, es imposible construir un aparato que opere en un ciclo cuyo único efecto sea transferir calor desde una fuente de baja temperatura a otra de mayor temperatura. Fíjense bien, ahora él se apoyó en la dirección de la segunda ley. Yo puedo pasar calor del cuerpo más cálido al más frío, pero no lo puedo hacer al revés. Esa cosa es completamente imposible. Imposible, imposible, imposible. De hecho, incluso, a pesar de que nosotros trabajamos con refrigeradores en nuestras casas, si ustedes se acercan a la parte posterior o a un lado del refrigerador, está caliente. ¿Y por qué? Porque estamos creando dos focos. Un foco en donde estamos concentrando mucha temperatura, mucho calor, y un foco que tiene el frío. Y lo que estamos haciendo cíclicamente es poder transferir energía de forma que el foco frío se genere siempre dentro del refrigerador. Lo vamos a ver con detalle cuando veamos algunas máquinas térmicas. Ahí está, fíjense bien, este segundo enunciado se pesca de la ley desde este otro aspecto y de aquí viene la necesidad de crear la ley cero de la termodinámica, que tal como yo se las presenté, fue la última ley creada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que habían vacíos. A medida que se iban viendo los vacíos, se fueron creando leyes. Esta segunda ley efectivamente contempla la ley cero de la termodinámica y dice que la dirección de lo que es el traspaso de calor es desde el cuerpo más cálido al más frío. Fíjense bien, algo súper importante. La segunda ley establece dos cosas súper relevantes. Primero, establece el concepto de entropía, como este grado de desorden, y que lo podemos ver desde lo más cotidiano, como es el nivel de entropía en la sala de clase, cuando mis compañeros están todos vueltos locos, como a nivel incluso más biológico, cuando la división celular, por ejemplo, son procesos de alta entropía. Estoy generando desorden. Y fíjense bien, tal como dice aquí, en el caso anterior, que fue el último enunciado, el de Clausius, el calor fluye de forma espontánea de un cuerpo más cálido al más frío. Sin nada externo, siempre va a ser del más cálido al más frío.
Pero si yo quisiera lograr el proceso opuesto, es decir, que esto fuera del más frío al más cálido, tendría que haber una influencia externa, que es la forma en que trabaja el refrigerador. Para yo mantener este foco frío en el interior, debo hacer algo. Y eso se llama ciclo de Carnot y lo vamos a ver más adelante. Es como cuando yo quiero enfriar la sopa. Lo que tengo que hacer para que se enfríe la sopa, en realidad lo que tengo que hacer es ayudarla soplándola. Ahí como aparece el chinito con el ventilador, ¿ya? Importante. En general, un proceso es irreversible si el sistema y sus alrededores no pueden regresar a un estado inicial. Esa es la definición de irreversibilidad. Por lo contrario, un proceso reversible será tal si su dirección puede invertirse en cualquier punto mediante un cambio infinitesimal de las condiciones externas. Importante, chiquillos. Todo proceso que sea reversible se debe a un proceso cuasi estático. ¿A qué nos referimos con que algo sea cuasi estático? Nos referimos a que hubo un cambio muy mínimo, casi imperceptible, y yo estoy generando cambios en el tiempo muy pequeños. Ese tipo de proceso yo lo puedo revertir. Existe esa posibilidad. Pero si fuera un proceso rápido, un proceso muy brusco, es imposible que yo lo pueda revertir. Es más, la tercera ley de la termodinámica, cuando las veamos, nos establece de que en realidad no existen procesos reversibles. No hay forma, ¿por qué? Por una sola magnitud física que es el tiempo. Ya, ok, yo el frasco que estaba sobre la mesa a las 2 de la mañana, lo voy a volver a colocar a las 4 de la mañana en la misma mesa, en el mismo lugar y mirando hacia el mismo lado. Pero el tiempo va a ser distinto. Por lo tanto, no está bajo el estado inicial real. Así que, importante, si quisiéramos discutir sobre los procesos reversibles, podríamos decir que desde el punto de vista de la tercera ley de la termodinámica, no existe la reversibilidad. Todo va en una constante evolución del tiempo, ¿ya? Chicos, importante, a partir de estos conceptos, la idea es que ustedes ahora elaboren la guía que fue enviada en conjunto al PPT y en conjunto al link del video. La guía es completamente conceptual. La idea es que ustedes puedan ejemplificar conceptos como la entropía, que defiendan algunos casos por qué ustedes creerían y por qué ustedes defenderían que la entropía fuera positiva o negativa. Eso va netamente desde el punto de vista desde usted y cómo ustedes la defiendan, desde dónde ustedes se agarran. Lo otro sumamente importante, y por eso quería invitarles a hacer este video, en conjunto en el instructivo, en donde aparece el link del video y aparece también la actividad, va a aparecer también un link que los va a llevar a esta autoevaluación, que es la autoevaluación de termodinámica, que también la van a hacer en física, ojo con eso. Esta autoevaluación es parte de uno de los criterios de la primera calificación del segundo semestre, ¿ya? La idea es que ustedes puedan ser críticos, puedan autovalorar y reflexionar sobre sus prácticas, sobre la asignatura. No hay respuesta buena, no hay respuesta mala, ni tampoco les estoy pidiendo que se coloquen nota. Simplemente yo voy a confirmar las observaciones que yo tenga, las voy a poner en contrapunto con las de ustedes y voy a ver si efectivamente coinciden. Debiesen coincidir porque nuestras miradas debiesen ser objetivas. Fíjense bien. La autoevaluación les va a pedir su nombre, les va a pedir que indiquen obviamente su curso, que en este caso más que curso, la asignatura en realidad, que tendría que ser termodinámica. Y luego los va a llevar a una sección que es solamente el cómo ustedes han trabajado. Siendo completamente honestos, chiquillos, esto es sumamente importante porque les va a servir para las próximas clases que nos queden. He asistido a todas las clases, en caso de no haber faltado, o sea, de no haber asistido, he justificado mis ausencias, sobre los trabajos dejados a desarrollar en las clases, incluyendo aquellos que se realizaron en clase y yo no asistí. Entregué todos los trabajos, sí o no, a veces sí, a veces no, hay varias opciones. Con respecto a los plazos, he cumplido con ellos. Con respecto al buen uso del espacio del aula virtual, participé activamente en las clases. Hay varias opciones para que ustedes puedan marcar. Y así sucesivamente. Les voy a marcar así rápidamente. Vamos a decir que este es un alumno estrella el que está marcando. La alumna Sila es estrella, ¿ven? Todo sí. Con respecto al material dejado en la plataforma virtual, instructivos, PPT, clases grabadas. Chiquillos, me interesa bastante que esto lo respondan con total sinceridad porque la idea es poder verificar la relevancia que tiene el material dejado, porque si no hay que modificar obviamente estrategia.
Y finalmente lo lleva a un aspecto de reflexión, respuestas breves con la idea de reafirmarse, de valorar cómo ustedes ven este proceso de aula virtual. Sobre todo, importante, chiquillos, la autoevaluación es solamente considerando el segundo semestre, es decir, desde el 27 de agosto en adelante. ¿Qué aspecto, acciones puedo tomar para poder mejorar mi compromiso hacia la asignatura? No sé, hacer efectivamente todas las actividades con más tiempo, tomar apuntes, etcétera. Tal vez no les va a servir pensando en un próximo año escolar, pero sí en un próximo año en educación superior, así que es importante aprender a ser autocrítico. ¿Qué aspectos, acciones debo conservar? No todo es negativo. ¿Qué cosas buenas ustedes han aportado en el desarrollo de la asignatura? Pucha, he sido súper organizado, he cumplido con los plazos, eso es completamente valorable, chiquillos. Y súper importante, y esto con toda la honestidad, y ojalá el otro, si hay algo que les sirva más, indicarlo. ¿Qué insumo para mi aprendizaje encuentro que es más significativo? Es decir, que para mí tiene mayor relevancia al momento de, por ejemplo, aprender un contenido para llevarlo a una actividad. Es decir, encuentro más fácil de emplear al momento de estudiar un contenido. Y obviamente podemos marcar más de una alternativa. A lo mejor yo no vi las clases grabadas porque no me interesaban, por lo tanto, solamente me servían las presentaciones en PDF, esas las imprescindibles. A lo mejor sí, me servían las tres, pero a lo mejor yo necesitaba una guía adicional. Colóquenlo ahí, chiquillos, con toda sinceridad, porque la idea es poder aportar, ¿ya? Así que, mil cariños, cualquier duda saben que está el correo, saben que ante cualquier cosita pueden comunicarse por cualquiera de los medios que nos tenemos ahí de comunicación. Cariños a todos.